vamos a ver un poco cómo formamos los pinos aquí en Valencia, los pinos Tumbergi, los pinos que estamos formando desde semilla. Todo empieza con unas piñas. Normalmente los que estamos formando nosotros son incluso de nuestras propias plantas que sacan las piñas, y a partir de ahí obtenemos las semillas. Con las semillas lo que hacemos son unos semilleros. Preparamos las semillas durante un tiempo en la nevera, las dejamos que se estratifiquen, y a finales de febrero, principios de marzo, lo que hacemos es plantarlas. Sustrato que utilizamos es Akadama y Pómice, y este año hemos puesto esta mezcla para que mantenga un poquito más la humedad, pero no sé si ha dado muy buenos resultados. De momento solo han salido tres plantones, o sea, 3 semillas, y no creo que salgan ya más porque está un poco avanzado. A otros compañeros de la escuela sí que es verdad que le han salido unos pocos más. Bueno, una vez que los plantones ya han germinado, en el momento que estén así, lo que hacemos es sacarlos de los semilleros y cortarle la raíz pivotante, ¿vale? Eso es lo que nos va a ayudar es a que formen raíces, o que formen un nevari completamente radial, que es uno de los pasos más importantes. El índice de mortalidad de este paso es uno de los inconvenientes que tenemos. No todas consiguen sobrevivir después del esquejado. El esquejado es uno de los puntos críticos. En realidad lo que hacemos es sacarlo de aquí, lo ponemos en una tabla y le cortamos toda la raíz. Ese momento es bastante crítico. Se hace cuando esto empieza a cambiar, aún falta un poquito, nosotros nos esperamos un poquito más, y es cuando está en un color violáceo. En ese momento lo que es el tallo tiene la posibilidad de volver a sacar raíces, y al cortarlas, al tener un corte limpio, las saca todas del mismo punto. Ese momento es bastante jodido, entre otras cosas porque además, como no tienen raíces, al plantarlas, si tenemos días de viento, es muy complicado que se estabilicen, es decir, se vuelan, se salen de lo que es el semillero. Para evitar esto, lo que hacemos es unas horquillas con aluminio y las colocamos aquí. Hacemos como una horquilla y ayudamos que esa horquilla asiente, agarre lo que es el pequeño plantoncito al sustrato. Y bueno, ahí aguantan un año más. Cuando ha pasado un año, el siguiente primavera, lo que hacemos es, nosotros aquí las pasamos a estas macetas de cultivo. En estas macetas de cultivo lo que hacemos es que vaya engordando la parte del tronco. Dependiendo de cómo ha ido el cultivo, lo que solemos hacer es alambrar la base y darles una primera curva. Aquí aguantan otro año o dos, dependiendo de cómo vayan creciendo, y al segundo o tercer año, lo que hacemos, estamos haciendo unas pruebas este año y el año pasado, es cortarlas. Cortamos el tronco, vale, cortamos el tronco y forzamos, como si fuera, en lugar de una conífera, como si fuera un caduco, a que broten por detrás. Si el tronco de por sí ya ha brotado, ya ha sacado brotes en toda la base, en la zona más cercana a lo que es el nevari, fijaros el nevari tras esquejarlos como han salido muy bien, radiales. Si sacan brotes por aquí, no es necesario cortar, porque ya los tenemos. Digamos que esto sería una rama de sacrificio, y los brotes con los que formaríamos la rama serían todos los que tenemos por aquí. En este caso podéis ver que no han sacado brotes, está completamente pelado. Toda la fuerza se ha ido a las puntas, al ápice, y ver las velas que tiene en Valencia en el mes de marzo. ¿Las veis? Incluso estas de aquí están floreciendo. Han sacado un par de piñas aquí arriba. En este caso, lo que vamos a hacer, y posiblemente ya lo haremos para el año que viene, sería cortar aquí, sin miedo. Al cortar aquí, producimos
pasado ya en este pino. Este pino cortamos aquí, hará 15 o 20 días, y lo que ha hecho ha sido una reacción bastante similar a los caducos. ¿Veis los brotes? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro que ha cogido más fuerza porque están en lo que será el ápice, pero si veis aquí tenemos un montón de ellos. ¿Los veis? Todos estos brotes son los que realmente me interesan para continuar formando el árbol. Todos estos que vemos por aquí. ¿Los veis? Esto se produce al cortar el tronco. Cuando cortamos el tronco, cuando interrumpimos todo el flujo de savia que se dirigía al verde que estaba, seguramente estaría por aquí, la continuidad del tronco era por aquí, al cortarlo forzamos que brote en estos puntos. Y aquí no había nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. ¿Los veis? Esto es el resultado del corte. El otro día me preguntaban muchas personas por qué pasa esto. Bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es hacer muchas pruebas. Y nos hemos dado cuenta de que lo que más funciona en este caso es abonar mucho durante el otoño y durante el invierno. Sobre todo durante el otoño, finales de verano y principios y mediados de otoño, abonar mucho, muy fuerte. ¿En qué fecha más o menos realizáis el corte del tronco? El corte lo cortamos ahora, o sea, el corte lo realizamos ahora, en febrero, pues no lo sé, tampoco es una fecha en concreto, pero lo hacemos entre febrero y marzo. Sobre todo si vamos a realizar trasplantes. La mayoría de estos están trasplantados y están cortados ahora. Aquí en Valencia, como veis, ya vamos en manga corta y el calor ya se empieza a notar. Yo suelo trasplantar entre enero y febrero todo, y una vez trasplantado corto, no tengo ningún problema. No hay una fecha exacta, pero ahora, en invierno, finales de invierno, principios de primavera, febrero, marzo. Es que no tiene una fecha, no es lo mismo el clima de Valencia que el clima de Galicia o lo que puedan tener en Cádiz. Tenéis que ver un poco cómo funcionan los árboles en vuestra zona. Aquí en Valencia nosotros tenemos un clima que es bastante fuerte. Llega mucho antes el calor que lo puede llegar a las zonas del norte. Entonces el calendario no es a rajatabla. Nosotros lo hacemos febrero, marzo. Es la época en la que trasplantamos y realizamos estos trabajos. ¿Continúo? ¿Una pregunta? Vale. Estos son los que se han cortado este año. Aquí vemos otro ejemplo de los que hemos cortado este año. Este tenía un tronco muy largo y aquí se puede ver cómo todos los brotes se han activado. Aquí no había nada. Tenemos 1, 2, 3, tenemos 4, tenemos 5. Este alambre es un alambre de cobre que lo único que sirve, ahora en este momento no sirve para nada, sirve para generar esta curva, que es la que nos va a dar la primera curva del tronco. Seguramente continuaremos con uno de estos brotes el tronco. Esto no nos sirve para nada, seguramente será una rama de sacrificio en un futuro, pero este alambre se ha quedado ahí porque no sirve para nada. Manuel Cáceres pregunta, ¿con qué los abonas en otoño? Pues estos plantones jovencitos... ¿Y qué mezclas utilizas? ¿Grano de qué calibre? Los plantones jóvenes utilizo un grano medio de Akadama y Pomice. Siempre utilizo mitad de Akadama y Pomice. No es sustrato para sojín. El abono, en los abonos jóvenes, o sea, en los plantones jóvenes, no suelo usar un abono de gran calidad. Un abono comercial, entre otras cosas porque suelo trasplantar cada 2 o 3 años. Si se satura el sustrato no es un gran inconveniente. No suelo invertir dinero en abonos japonés para este tipo de árboles. Cuando los árboles están más formados, solo utilizo abonos buenos de bonsai. El Biogol es el que mejor se funciona aquí en Valencia por el tema de que no se reseca. O abonos líquidos que también funcionan muy bien. Abonos líquidos para bonsai.
Bueno, continuamos con este y aquí os estaba enseñando cómo los brotes tras el corte han reaccionado. Seguramente estos de aquí no me sirven para nada, pero el bueno es este de aquí, este pequeñajo que vemos aquí, que con este no vamos a hacer nada, vamos a continuar dejándolo que engorde. Mientras tanto, el año que viene tendremos algo así. Este plantón se cortó el año pasado, fue de los primeros que estuvimos investigando el tema de cortar a ras y ha funcionado muy bien. No, vale. Esta es la rama nueva de sacrificio que hemos seleccionado tras cortar esta. Esto va a hacer que el tronco, sobre todo esta parte de aquí, realmente solo nos interesa esta primera curva y estos brotes que tenemos por aquí, estos pequeños brotes para formar el tronco. ¿Ves cómo ya tiene una curva? Esto se hace en el primer alambrado que se le realiza el tronco. El año pasado, al cortar, forzamos un montón de brotes aquí, y a estos, para evitar que se alarguen y que no estén cerca de la base, simplemente lo que hacemos es cortar la vela como si hiciéramos un meikiri. En verano cortamos la vela. Es el trabajo que en Japón llaman el meikiri. Al cortarlo se activan los brotes pequeñines y generan nuevas yemas y sus nuevos brotes. A contrario que con los árboles formados, aquí no hago selección, los dejo todos. Este año, de estos 3, ya haré una pequeña selección y uno de ellos será la continuación del tronco, y con los otros 2 empezaremos a formar la ramificación. A pesar de lo pequeño que es, ya lo podemos ver aquí. ¿Vale? Y también tenemos uno aquí detrás por si lo necesitamos. Estos tienen, si no me equivoco, pues tendrán 4 años. Los 2 primeros años son para formar la base del tronco y a partir de ahí empezamos a formar la ramificación, sin olvidarnos de dejar ramas de sacrificio que lo que van a hacer es que engorde. Estos troncos que ahora tendrán 1,5 centímetros, 2, lo bueno que tienen es que no tienen raíces feas, son todos raíces radiales, son todos nevares muy bien hechos, y ahora lo que queremos es que engorden. Cuando tengan calibres grandes empezaremos a formar bonitos ojines. ¿Has cortado algunos sin dejarle ningún brote, solo yemas durmientes? Sí, este es un ejemplo de ellos. Aquí no había ningún brote. Esto todo es nuevo. Es lo que he comentado antes. Lo que hacemos es como tratarlos como si fueran caducos. No dejamos nada. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Bueno, sí que es verdad que tenemos una herramienta pequeñina. Teníamos esta ramita, pero el ejemplo de que funciona esta historia es que se han activado un montón de brotes a lo largo del tronco. Aquí no había nada y el brote lo tenemos ahí. Esto no me interesa porque tenemos mucho tramo sin nada de verde. Me interesa ese de ahí. No sé si se ve bien. Este de aquí, ese pequeñín es el que realmente me interesa. Ese de ahí. El resto no sirve para nada. Con ese formaremos el tronco y formaremos la ramificación. Obviamente es un proceso que requiere mucho tiempo. Este árbol pues igual tiene 2 o 3 años y hasta dentro de 10 años no podremos ver algo interesante. Pero bueno, esto es el bonsái. Aquí tenemos otro ejemplo de ellos. Este ya tiene el tronco un poquito más grande. Los troncos, en este caso el de los pinos y en estos tamaños, no engordan por estos brotes, engordan siempre por la rama de sacrificio que se deja, no se toca para nada. Cuanto más se deje la rama crecer y más verde tenga, más potencia va a coger, más flujo de savia y por lo tanto más va a crecer.
Esto fue otro de los que hicimos el año pasado. Al cortar se activaron todas las yemas. Se han ido pinzando. Si veis, estos son los brotes que se están activando este año. Al cortar estas ramitas, al hacer el make in verano, tenemos un montón de brotecitos que han ido activándose. De aquí para allá seguramente no sirve para nada, únicamente son ramas de sacrificio. ¿Qué diferencia el tratamiento entre los tubergi y el silvestri? De los silvestri no os puedo decir gran cosa. En Valencia no funciona muy bien. Tanto yo como algunos compañeros de la escuela hemos un poco abandonado los silvestres. En Valencia no hace nada de frío ni ahora ni en invierno, por lo tanto los silvestres necesitan ese parón y aquí no lo hace. Al no hacerlo, al no parar los árboles en invierno, sobre todo los silvestris, sacan un montón de yemas y es muy complicado trabajarlos. En Valencia no tenemos, por lo menos en nuestro grupo no solemos tener pino silvestre. Continuamos. Bueno, es la misma historia, no tiene gran competición. Normalmente estoy plantando los pinos. Antes plantaba macetas de plástico. El problema de mi terraza, y luego os lo enseñaré, es que hace mucho viento. Entonces, este año he decidido, entre este año y el año pasado, he decidido pasarlos todos a maceta de barro. Simplemente porque pesan más y porque evitan que el viento me las tire. ¿Puedes detallar un poco el abono que le pones? Pregunta Luis. ¿Luis Vila? Sí. Sí, maestro. El abono a los plantones jóvenes estamos usando abono de Grow Shop. Es un abono orgánico, líquido y que es bastante barato. O utilizamos un abono en pellet, pero lo solemos poner en bolsitas de té para evitar que se desparramen por la maceta y complicar luego tener problemas que se apelmace el sustrato que se apelmace el abono en el sustrato. Entonces cogemos bolsitas de té, utilizamos un abono económico de cualquier cooperativa y no lo dejamos que se descomponga del todo, es decir, 15-20 días y retiramos las bolsas antes de que o la bolsa se deshaga y empiece a salir el abono o tener otros problemas porque ese abono realmente no está pensado para estos sustratos. El abono de los Grow Shop, lo bueno que tiene son abonos orgánicos, entonces funciona muy bien y hay tanto líquido como sólido. Son mucho más baratos que los abonos sólidos o líquidos de bonsai japonés y bueno, para este tipo de árboles en esta fase están bastante bien. Sobre todo lo que buscamos es que tengan un nivel de nitrógeno bastante alto para que los árboles empujen, tiren y engorden la base, que es lo que queremos, para que engorden la base muy rápido. ¿Continuamos alguna otra pregunta? Han pasado. Te preguntan que dónde has comprado las gafas. Vale. Otra de las cosas que estamos utilizando es plantarlos en macetas más grandes. Estos son plantados del año pasado. Como veis, los tiros de sacrificio, las ramas de sacrificio, son una bestia. No sé si lo veis. Incluso en Valencia, mirad que tiros, tenemos más de un palmo de velas de este año. No sé si se ve bien. Vale. Tanto en la zona del ápice como en otras ramas tenemos los brotes, las velas de este año muy largas. De este tramo, desde aquí hasta aquí, olvidaros. No sirve para nada. José Andrés Granados pregunta, ¿no habéis pensado ponerle nitrofosca como David? Alguna vez le ponemos, sí, y funciona muy bien. No veo ningún problema ponerle nitrofosca. De hecho, le solemos poner. Alternamos abono de nitrofosca con otro tipo de abonos. El problema de nitrofosca es que empujan demasiado y tampoco queremos que esta parte de aquí se nos desparrame. El nitrofosca, si no recuerdo mal, tiene un nivel de nitrógeno excesivamente alto y esta parte de aquí es la esencial, esto de aquí. De aquí hasta aquí no sirve para nada. Esto en 2 o 3 años se corta, se tira a la basura o utilizamos las piñas para volver a sacar semillas. No tiene más sentido.
José María Rubio pregunta, ¿trasplantáis el mismo año que cortas las ramas un año más o esperas un año No. más? Es que pasan rápido las José preguntas. María, pero sí, buenas tardes, buenos días. No, una de las cosas que hacemos es alternar los trasplantes con el corte de las velas. Si corto la vela este año, no trasplanto. De hecho, en este árbol estaba en una maceta, estuvo 3 años en una maceta como esta. Este año pasado se cortó la vela por aquí y ahora se ha reducido el tocón. Luego veréis como el tocón ya está a ras del tronco y ya no se nota. Esto es una rama de sacrificio que tendría unos 3 centímetros, 2 centímetros y medio seguramente, y se cortó el verano pasado. No corto a ras de primeras, dejo que se retire la rama, y una vez retirada la rama lo que hago es ya reducir el tocón para todo. No lo hago todo el mismo año, pero sí, funciona. Amparo Hurtado, ¿cada cuánto tiempo renuevas el abono japonés? El abono japonés cada 15-20 días. Una vez fermentado y ya vemos que está seco, demasiado reseco, no sirve para nada. Lo quitamos. Se le escucha abajo. ¿Se escucha abajo? Vale, Sí. intento hablar un poquito más alto. Bueno, volvemos a este. Aquí vemos como este, que ya lleva aquí 2 años, ha crecido mucho más. El tronco ha crecido mucho más rápido. Si han pasado 4 semanas desde que sembramos las semillas, ¿podemos darlo lo perdido? Pregunta Ángel Valero. Ángel, esas semillas son las mismas que hemos plantado nosotros, Ángel. No sé si han sido demasiado buenas. Esas semillas son las que yo he plantado aquí, y yo plantaría unas 100 y de momento solo han salido 3. No sé si no han salido buenas o qué ha pasado. ¿Continúas preguntas? Pasan rápido. Vale, se pierden. luego las preguntas Sí. que no me da tiempo las iré contestando en la página. Bueno, os digo, este tronco ha crecido mucho más, el grosor se nota mucho más por esto, ¿vale? Realmente cuanto más tengamos de tiro de sacrificio, mucho más nos va a crecer el tronco. Y aquí lo que hago es, siguiendo el calendario de trabajos que muchos de vosotros ya habéis visto en algunas revistas y en algunos libros japoneses, el mes siguiente, el mes próximo, en abril, corto las velas. No hago el meikiri, la vela la parto, ¿vale? Y aquí debilito esta parte. Tener en cuenta de que esto es lo que voy a formar con esta parte de aquí, voy a formar toda la ramificación del árbol, ¿vale? Entonces tampoco queremos tener unas ramas muy gruesas, porque al final esto van a ser sojines. Lo debilito solo aquí, esto, olvidémonos de ellos, y en julio lo que hago es el meikiri. Julio, sí, a finales de julio cortamos todo. ¿Se plantan las semillas directamente? ¿Hay que hacerles algo antes de plantarlas? Pregunta Luis. Bueno, yo las semillas lo que hago es estratificarlas en la nevera durante toda la temporada, desde ahora que hemos recogido algunas de ellas. Había preparado esta de aquí para ver cómo las cogemos, pero lo que hacemos es sacar las semillas, las ponemos, no, ahora no me permite sacarlas, las ponemos en la nevera y las dejamos ahí almacenadas hasta la primavera siguiente. Normalmente lo que hago es dejarlas un par de noches en un recipiente con agua, y ellas mismas se seleccionan. Unas se quedan flotando, que son las que no sirven, y el resto se hunden, esas son las que sirven. Una vez sacadas del recipiente con agua, puede ser un vaso, ahí las plantamos. Ya he comentado antes cómo las planto en los semilleros, y este año sorprendentemente ha sido el peor año de todos. Han salido muy poquitas. ¿Tenemos más preguntas? ¿Sí? Vale. Bueno, pues continúo con este. Lo que os decía es, corto ahora en abril, esperamos un poquitín más, y en julio lo que hago es, ahora corto la vela, la corto por la mitad, y en julio la elimino de la raíz, desde abajo, dejando solamente lo que son las agujas. Eso va a favorecer que ahí debajo de las agujas active los nuevos brotes, que saldrán durante el mes de agosto. Agosto, septiembre salen los nuevos brotes, que saldrían cositas así, y en otoño hacemos una selección. Normalmente yo dejo más de 2, dejo
tres brotes de todos los que salen. Y con esos voy manteniendo el verde aquí. Ni alambro ni nada, únicamente quiero tener muchas opciones de brotes aquí, para en el momento que decidamos cortar todo, poder alambrar y poder tener mucho juego con las ramas para formar la ramificación. ¿Hacéis sharis en los tumber? No, nunca hemos hecho sharis en los tumbergi. A diferencia de los chinensis, en los tumbergi no hacemos nunca. Bueno, esto es uno de los que hemos sacado de macetas grandes, de las macetas negras de cultivo. Y como veis, utilizando esta técnica de ir teniendo muchos brotes cerca del tronco, hemos conseguido, sin alambrarlo nunca jamás, tener una ramificación bastante buena, bastante bien distribuida. En una de las veces que vino Luis Vil a casa, me dijo que incluso tenía demasiadas. Y lo que hice fue seleccionar todavía más y eliminar. Tener en cuenta de que a estos brotes cada bifurcación equivale a un año. Cortamos, salen dos, cortamos, salen dos, cortamos, salen dos. Entonces aquí más o menos, así a ojo, podríamos establecer que esto tiene 1, 2, 3, incluso 4 años el plantón. Luis me dijo que en cada terminación no dejara más de 2. Lo he hecho y como podéis ver el resultado es igual de bueno. Es decir, en cada corte del año pasado, lo que es el Meikiri, se activan un par de brotes y no es necesario. El tener 2 o más lo que hace es que la rama engorde más o menos. Es decir, si tenemos 2, tenemos menos flujo de savia que si dejamos 4 o 5. Entonces, en ese sentido, es mejor seguir el consejo de Luis y dejar 2 brotes por rama. Cuando ya tenemos tan avanzado, al principio no pasa nada porque tenemos más opciones para ir eligiendo. Este es uno de los más avanzados, sí. Podemos decir que sí, que es bastante avanzado. Como podéis ver, seguimos manteniendo ramas de sacrificio, aunque hemos cortado estas de aquí. Pero lo importante es lo que os he enseñado antes. El corte de la rama de sacrificio lo hacemos en 2 pasos. Primero cortamos esta rama de sacrificio, tendría unos 2,5 metros, una cosa así. La cortamos primero a mitad para evitar que al retirar savia afecte a toda la zona del tronco que hemos ido formando con el tiempo, y luego ya la podemos reducir. Una vez que se redistribuye el flujo de savia y lo cogen todos los brotes de la base, podemos cortar a ras y sin problema. Yo no pongo ramas, pasta cicatrizante ni nada. No suelo utilizar nada porque luego siempre se quedan marcas en el tronco. Está en vertical. Ok, continuamos. Pues como podéis ver, al cortar aquí, lo que hacemos es volver a activar todos los brotecitos que tenemos en la base. Realmente esto desde aquí hasta aquí son solo ramas de sacrificio, no sirve. Este verde es inútil. La utilidad que tiene este verde no es para formar el tronco ni formar el bonsai, es únicamente para continuar engordando la base. Muy importante ir alternando las ramas de sacrificio. Este año pasado cortamos esta de aquí y hace un par de años cortamos una que tenemos aquí que ya ni se nota. Se nota un poco la herida como ha ido cerrando, y anteriormente cortamos una que tenemos aquí que tampoco prácticamente ya se nota, ¿vale? No sé si lo llegáis a ver bien en el vídeo. El problema es que tenemos mucho sol aquí. Hace demasiado sol en Valencia ya. Vale, lo que hacemos es ir alternándolas. Teníamos esa aquí y esta la hemos puesto aquí. Ahora la rama de sacrificio va hacia este lado, de modo que la rama de sacrificio se vayan alternando siempre un lado con otra. Siempre intentamos que nunca queden, que no queden en el frente. La rama de sacrificio intentamos siempre tenerlas en los laterales, así también nos ayuda con el movimiento, formando curvas. Este en un par de añitos pues ya pasará a una maceta de bonsai. Aquí tenemos otro, como veis, un Nebari bastante interesante. Este es de los primeros que formamos.
No tiene raíces gruesas que se vean, es todo un nevarén muy compacto y la ramificación en este caso es el primer año que lo alambramos y lo único que hemos hecho es ir abriéndola. Al abrirla tenemos una ramificación más distribuida. Como podéis ver, sin hacer nada del otro mundo, este tendrá unos 7 años, más o menos es el tiempo que estoy en esta casa, en este jardín, y antes no teníamos. En 7 años hemos conseguido un tronco muy grueso. Alternando las ramas de sacrificio tenemos esa alternancia de movimientos y sobre todo una de las cosas que más llama la atención es esa corteza craquelada que ya estamos consiguiendo. ¿Lo veis? Una cantidad de ramificación muy notable, tanto en rama joven y distribuida como en ramas, en el número de ramas, que tenemos una aquí, otra aquí, otra aquí. Y los cortes, os voy a enseñar otra vez lo mismo que os he enseñado ahí. Corte de rama de sacrificio de hace unos años, prácticamente cerrada, y rama de sacrificio que esta la hemos cortado este año. ¿Lo veis? Aquí está cortada, aquí está cortada. Cortamos primero un trozo y luego ya lo rebajaremos aquí. Una vez que rebajemos aquí, de esto ya nos olvidaremos. Mientras tanto, las velas siguen creciendo. El mes que viene las partimos, las cortamos a mitad. No es el meikiri lo que hacemos el año que viene. El meikiri se hace en julio. En los ojines estos tan pequeñines, incluso podemos esperar última semana de julio, primera semana de agosto. Y el objetivo, como dijimos en un vídeo que hicimos hace tiempo, es conseguir este tipo de árboles. Sojines pequeñinos, muy compactos, donde no se nota la rama de sacrificio ni los cortes ni nada, simplemente son árboles pues que ya podrían estar listos para una exposición. De hecho, este esperamos que salga en el próximo concurso de ave, en un mueble de sojines. ¿Cómo controláis el tamaño de las agujas? Las veo pequeñas para hacer un tumbergi. Loli Áviles. Hola Loli. Vamos a ver, el tamaño de las agujas en muchos casos, como podéis ver en las puntas, están cortadas. No tiene más secreto que hacer un recorte. Yo las recorto a finales de invierno, de modo que permita que el sol entre mejor al interior del árbol y active todas esas yemas que están ahora. También es verdad que cuanto más trabajo se le va haciendo el árbol está más maduro y el tamaño de las hojas, como por ejemplo estas que no están cortadas, de manera casi natural suelen salir más pequeñines. Pero si no, lo que se hace es se corta. En este caso, estas están cortadas. No tiene mucho secreto. Tampoco pasa nada. En Japón hemos visto un montón de fotos de árboles que están con las agujas cortadas. ¿Una pregunta? Pues no tiene mucho más secreto. Aquí vemos parte de los que tengo yo en cultivo. Tenemos un montón de ellos. Aquí en mi terraza tenemos bastantes pinos. El resto están en otros jardines de otros amigos porque yo tampoco tengo mucho más espacio. Y aquí vemos los que hemos ido cortando este año. El resultado es siempre el mismo. Al cortar los tiros activan las yemas donde no había nada. Aquí lo vemos. Aquí vemos el mismo resultado. Se activan los brotes. Estos ya son del año pasado porque tienen la primera rama del año pasado. Estos también son del año pasado. Pero siempre el resultado es el mismo. Se corta como si fuera un caduco. ¿Habla de los hitos? Pregunta Pascual Melero. Los hitoyaguas, eso es otra guerra. Bueno, a mí me gustan los pinos negros y sobre todo los chinenses, los juníperos y hitoyagua. Nada, ahí no van por semilla, ahí van por esqueje. Lo que yo hago es tener plantas madres, como por ejemplo estas que tengo aquí. Son plantas madres de buena calidad. Corto
pues, suelo plantar los esquejes en macetas pequeñinas como estas que tenemos aquí. Aquí. Aquí los tengo un año, los pongo en mi invernadero, es un invernadero casero, pero bueno, ahí caben unas 100 macetas de estas, bien colocadas. Puedo hacer más de 100 esquejes en una temporada. Una vez están esquejados, o sea, una vez han cogido los esquejes, en verano obviamente los saco del invernadero porque hace demasiado calor y los paso a los bancos de cultivo. Al año siguiente normalmente los cultivo, los planto en macetas de estas, en macetas de rejilla. Estas concretamente son del Jardiland, del verde cora. Son macetas de rejilla que en mi caso permite muchos riegos y al regar con abono de líquido aporto muchos nutrientes y los árboles crecen un montón. Estos tienen 2 años y como podéis ver funcionan como motos, ¿vale? Estos tienen menos trabajo porque estos les das un primer alambrado cuando realizas el esqueje, como en este caso. Yo realizo el esqueje y ya lo planto con el alambre y unas curvas y me olvido de ellos. Lo único que quiero es que cojan calibre. He plantado tanto en coladores como en macetas de estas grandes y los resultados, no sé si se ven bien en el vídeo, que hace mucho sol, los resultados son muy buenos. Cuando tienen estos calibres, el único trabajo que les hago es empezarle a abrirle los aris. Alguien me preguntó antes si les abrimos los aris a los pinos. A los pinos negros no se les abren los aris. Sin embargo, a los itoyaguas sí. Y aquí lo podéis ver. Esto lo hago 1 o 2 veces al año. ¿Vale? Incluso ahí veis un alambre que si se queda clavado tampoco pasa nada. Esto lo único que tiene es ramas de sacrificio para sacar nuevos esquejes y para que continúe engordando el tronco. ¿Veis? Yo os tengo un montón, por aquí tengo más. Estos ya tienen más tiempo. Aquí a la sombra parece que se ve mejor. Siempre para hacer sojines y ramas de sacrificio, como puedes ver, pues ya tienen, pues tendrán casi el metro de largo. No sirven para nada, únicamente para hacer esquejes y para que engorde. Las únicas ramas con las que haremos cosas será con estas o con nuevas que injertaremos. ¿Qué tipo de tierra le echas a los esquejes? ¿Y cuando das el primer corte? A cadama. Los esquejes siempre los planto en acadama. El primer año están en macetas de esas de cultivo y están únicamente en acadama. ¿Y notas diferencia de crecimiento entre colador y maceta? Yo diría que en colador crecen un poco más. De hecho, es más probable que crezcan más porque riego mucho con abono líquido. Sobre todo los plantoncitos estos. El abono líquido que os he comentado antes es muy barato. Entonces, si regamos 2 o 3 veces al día y en cada riego le pones un poquito de abono, funciona muy bien los coladores. La ventaja que tienen, que luego el pan de raíces para pasar la maceta de bonsái es muy bueno. Cada vez que la raíz asoma por el extremo de la rejilla se para y retrocede. No se enrollan como las macetas de barro. La desventaja, que pesan menos. Entonces, en mi caso, debido al viento, deben de estar en el suelo. Si las pongo en los bancos de cultivo, siempre que hace un poco de viento los tira al suelo. Y bueno, aquí tenemos otros más. Estos ya están un poquito más avanzados. Algunos de ellos ya los conocéis porque han ido a exposiciones. Y no sé, una pregunta por ahí. ¿El motivo de no abrir shares en los Tumber es el mismo que nos explicó Luis antes de ayer? Sí. No me gusta mucho cuando se ven los shares abiertos en los pinos y luego los pinos sojines en Japón no hay nunca con shares. Y a mí me gustan los pinos pequeñines y sobre todo los que estoy formando son sojines siguiendo los patrones un poquito de Japón.
¿Usas las dosis y frecuencia recomendada en el abono o usas alguna reducción? Depende de la marca. Con lombrico respeto bastante las dosis, con otros abonos lo que hago es reduzco la dosis y aumento la frecuencia. Con lombrico sí que respeto bastante las recomendaciones de Juanjo. Le mando un saludo, mi tío Juanjo. Hay más preguntas que han pasado ya y Pues bueno, no he podido. voy a ir despidiéndome de todos vosotros. Si tenéis alguna duda, intentaré resolverlas todas por las preguntas. Podéis luego ir preguntando cosas, contestaré a lo largo del día. Y nada, ha sido un placer. Os animo a cultivar pinos y toyaguas. Y Hay otra pregunta. ¿Puedes hablar del abono químico? Pregunta Pablo Saint. Pablo, hola Pablo, el abono químico, pues no lo suelo usar mucho. Sí que es verdad que antes he dicho que utilizo el nitrofosca, pero no soy muy partidario. Tener en cuenta de que cultivamos en macetas muy pequeñas, las dosis tan elevadas de nitrofosca, para mi caso, en árboles pequeñines, que es la mayoría de lo que tengo yo, me da un poco de respeto. No soy muy partidario de ese abono químico. Otra cosa es que cultivamos en contenedores mucho más grandes, que se diluye un poco más el abono químico, sobre todo las dosis tan elevadas de nitrógeno. Me da un poco de reparo. ¿Alguien ha probado esquejar las velas? Nosotros no, en la escuela no. Sabemos por parte de Luis que en Brasil hay un grupo de aficionados, concretamente un profesional que lo está haciendo y le funciona muy bien, pero nosotros en Valencia, el grupo de la escuela nuestra, no lo hemos hecho nunca. Pues nada, nos despedimos desde Valencia. Esperemos salir de esta historia del coronavirus lo antes posible y un saludo para todos, y os animo a formar parte de la familia de AVE. Saludos a todos, chicos.